Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por dejarnos permitir entrar a sus hogares una vez más en Medicina de Cuerpo y Alma, un programa educativo para toda la familia dominicana, en que la doctora Albaluz Rodríguez, médico Hola, doctor. dermatólogo, hola doctora, y un servidor Juan Estrella, médico urólogo, vamos todas las semanas a brindarles temas sobre la medicina y las enfermedades que más abundan en nuestro país. Y por la situación que estamos viviendo en los tiempos de cólera, vamos a decir, hoy tenemos un invitado, no tendremos nuestras sesiones acostumbradas, le vamos a dar todo el tiempo a un invitado muy especial, el doctor José Ernesto Fadul y Fadul, médico internista de Santiago, conocido en todos los medios y en toda la televisión dominicana. Así que después de la pausa, no lo cambien, siga con nosotros. Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por continuar con nosotros en nuestro tercer segmento. Hoy tenemos un invitado muy especial, un cuarto bate, quien viene a reforzarnos desde Santiago. Se trata del doctor José Ernesto Fadul y Fadul. Doctor, es un honor tenerlo aquí. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, gracias a Dios, y me encuentro satisfecho con dos colegas como ustedes que están al pie del cañón y también están concientizando a la población de estas enfermedades que andan hoy día. Sí, señor, muchas gracias. Pues decidimos entrevistarlo porque tuvimos aquí hace unos días al doctor William Hanna y Así. le hicimos una pregunta sobre el cólera y entonces nos dijo que lo invitáramos a usted y por Oh, eso lo llamamos y lo contactamos. Y también porque hace 12 años, en el 2010, cuando la epidemia de cólera en Haití, usted tuvo un programa brillante donde nuestro amigo el doctor Julio Jacín, y usted ya. habló del cólera y usted dijo que nunca llegaría aquí y así fue. Tuvimos uno o dos casos aislados. ¿Qué usted piensa Bueno, del cólera, doctor? llegó porque era como ver un esquimar en la República Dominicana, un pingüino, pero fue la minuta que lo trajo de allá de Kamandú, de Nepal, De esas Nepal. tropas que estaban de la ONU en Haití, y nos trajeron la cepa del toro. Esa cepa del toro que está cantonada en la isla Célebre, allá en Indonesia, donde hay cerca de 300 millones de personas que son musulmanes. Y la costumbre de ellos son costumbres poco higiénicas debido a que también en la India, donde es endémico, que es propio de un país, porque endémico es propio de un país, epidémico, del griego epi, la partícula sobre el pueblo, y pandémico cuando atraviesa fronteras. Usted sabe que es normal que, por ejemplo, allá en el río Gange y el río Indo, los hindúes hacen sus necesidades fisiológicas y el cólera es por la descomposición de las proteínas. Necesita un pH de 8.5 porque es alcalino, una base, una sal, y necesita una temperatura de 37 grados más o menos. Por ejemplo, el espacio extracelular de la célula tiene 37.4 y el intracelular tiene solamente 37. Pero con el trópico muere el vibrión. ¿Qué pasa? Que al llegar a Haití, pues ahí se ha convertido ya en endémico y en consecuencia tenemos el vírgula del Tor, del Lazarillo del Tor, que era de San Vicente de Paúl, desde el 1635 hasta la fecha, donde Robert Koch, allá en Egipto, en las heces de los egipcios, descubrió el vírgula, que es en forma de vara, y que tiene una 3 micra y que los más viejos tienen ya, son más rectos y un poco más largos. Es un virus que no tiene espora, pero es muy volátil. No es un virus, perdón, es una bacteria que es muy volátil. Es la única bacteria que no da fiebre. Fíjense bien. Entonces, ¿qué pasa en el intestino? Pasa lo siguiente. Nosotros tenemos 10 metros de intestino. Y de delgado tenemos 7 metros y medio, de lo cual el ilion tiene 3 metros y medio con 2 millones de vellosidades, donde se absorben los monovalentes de una valencia de un hidrógeno, que tiene también la placa de Peye por detrás, y lo que es una descamación. Y hay un trastorno de electrolitos y de mineralización del paciente. Esa exotoxina Es una que se exotoxina. aumenta,
esa isotoxina que es proteica, pues lo que hace es que hay una gran descomposición del sodio, del potasio, del calcio, el magnesio, el cloro, el fosfato, el colesterol, los aminoácidos, la grasa neutra y otras más que hay ahí, sobre todo con una caída del cloro, que está en 103 el equivalente por litro del espacio extracelular, nos va a dar una acidosis metabólica con la respiración de Kussmaul, tan normal en los pacientes diabéticos que vemos a veces en los estados comatosos. También nos va a dar una emaciación donde vamos a tener 20, 30 deposiciones diarias. La ley de Phi a 55 grados centígrados, que es la ebullición, no la tolera por 10 minutos el cólera, el vibrión. El vibrión nada más le da a los humanos, no le da a más nadie. Entonces tenemos la reacción de Sarkovsky, que la vamos a simplificar de la siguiente manera. Vamos a tener, yo se lo dije al ministro de Salud Pública, búsquese 2 o 3 frasquitos de ácido clorhídrico o ácido, y ese ácido clorhídrico, cuando hay vómito, usted se lo echa al vómito, y si da, como el vómito es pectonado, porque tiene los jugos pancreáticos y tiene también los jugos del aparato digestivo, pues nos va a dar un rojo escarlata alrededor de los 10 minutos, por la pectona que hay. ¿Usted ve? Entonces, ese vibrión le hacemos con ácido sulfúrico, con ácido clorhídrico. Entonces aparece ese rojo escarlata, como el escogido, así. Eso es patonomónico del cólera. Inmediatamente determinamos que el cólera es los vómitos. Dice Leiden que parecía como bandada de peces o como también mosca volante, y los vómitos se parecen como al agua de arroz. Es muy contagioso, fermenta la glucosa, por eso que tengo un 90% del espacio extracelular, lo que nos va a dar entonces una hipoglicemia. Al destruir el bicarbonato de sodio nos va a dar la acidez y el proceso de la acidificación. Acidosis metabólica. Él no tolera los ácidos. Entiéndase pH un logaritmo, un número, un guarismo, una cifra. Del 1 al 14, del 7 hacia abajo son ácidas las soluciones y del 7 hacia arriba son alcalinas. Hubo una explosión de cólera en 1990. Yo hablé con el doctor Balaguer, que me llevaron donde el doctor Balaguer, y yo le dije que en la cocina se moría el cólera, como lo cierto que es, porque aquí no había costumbre comer ceviche, como en el Perú y en el río Iquitos, y que si hay decomposición de la proteína. Hay una amenaza en el país que es la lechuga. No coman lechuga, porque aunque usted la lave con cloro, el vírgula puede sobrevivir y nos puede provocar un cólera. ¿Y la exotoxina? Esas exotoxinas vienen de la producción de las proteínas, que es en decomposición. Si no hay proteína en decomposición, no hay cólera. Que siempre se conforma a los 38 grados centígrados. Acuérdate que el Pacífico es más salobre y más caluroso que el Atlántico. Por eso allá en el Perú fue esa explosión tan rápida. Tú sabes que es un germen facultativo. Facultativo es que tanto se adapta al oxígeno como no oxígeno. Aerobiosis o anaerobiosis. Como por ejemplo cuando por ejemplo usted tiene la enfermedad de Crohn, que la tenía el dictador cubano Fidel Castro, que le dio cuando lo operaron una peritonitis, que era complicación de una septicemia, la multocida, XO. Usted da un antibiótico y en consecuencia usted da un antibiótico, tiene que cambiarlo al otro día, porque si usted lo da para la aerobiosis, ve que no funciona, lo da para la anaerobiosis y entonces lo va a cambiar. El mejor medicamento que hay es la doxiciclina para esto, porque la tetraciclina hace que se acorte la enfermedad. Antiguamente se da la streptomicina, la sulfamida y la tetraciclina. La doxiciclina tiene un OH más, y aparte que podemos dar los azálidos, los macrólidos, las quinolonas y la cefalocina de tercera, cuarta, quinta y sexta generación, pero el mejor de todo es la doxiciclina. Y en el agua puede durar una semana. Existe una vacuna subcutánea que dice Ferran el español
que se podría, son 10.000 millones de vírgula muertos, y a la semana se pone, ahí se pone medio CC y a la semana se pone un CC. ¿Y qué usted dice de las vacunas orales? Bueno, eso no está demostrado porque la vacuna, por ejemplo, intradérmica, por ejemplo, puede durar de 6 meses a 2 años la inmunidad. ¿Te entiendes? Sí, doctor. Doctor, Ajá. una pregunta que le tengo y es, aparte de la lechuga, ¿con qué se puede lavar la lechuga para uno limpiar el vidrio? ¿Con Bueno, qué otra cosa se pueden lavar los vegetales? Y si en la comida cocinada ya, como en restaurantes y esas cosas, en ese tipo de alimento, ¿la persona se puede contaminar o solamente ingiriendo claro. cosas líquidas? Bueno, No vemos su cara, doctor. No vemos su cara. Baje un poco, Ahora ahí sí. estamos. La primera fuente de contagio es el agua. Eso se demostró en la epidemia de Hamburgo en el 1892, que el río Elba, que nace ahí en Austria y sube allá al estuario de Hamburgo, separa la ciudad de Altona de Hamburgo, y entonces en Altona el agua era filtrada con arena. No hubo casi caso de cólera, pero en Hamburgo fue masivamente la explosión. Y aquí en el trópico, porque a él le gusta el trópico, usted sabe que la línea del Ecuador, pero se llama Ecuador, el trópico de Cáncer y de Capricornio, pues tiene una temperatura generalmente alta. Y lo único que nos salva un poquito es la alcalinidad, que no solemos tener mucha alcalinidad en el pH. Por ejemplo, lo que tiene mayor alcalinidad es el semen y la sangre, que son 7.4, que ahí no pasa. Entonces, exacto. ¿qué pasa? Que la lechuga se puede lavar con cloro, por ejemplo, pero lo que hay que hacer es, yo le digo a la gente que no la tome, porque hay que ver si esa gente toma esas medidas en los restaurantes, donde lo puedan lavar bien. Exacto. Pero es muy aéreo y muy explosivo, porque es muy lábil. Y en consecuencia yo lo que aconsejo no tomar agua de todos los sitios, tampoco a coger y ir a un restaurante y decirle, pedir el agua por lo menos en botellita y pedirle no comer la lechuga. Mejor no comerla, Alimentos cocidos solamente. El repollo, la lechuga, eso, porque es que el vínculo le gusta mucho esconderse ahí. Y a veces, muchas veces cuando uno está comiendo algo, muchas veces puede ver cualquier pajita o algo, y como son, aunque sea en micra, no lo podemos ver al ojo. Ni jugos naturales también, que la gente le encanta consumir jugos naturales en la calle. Eso hay que, y esa gente que con las manos cogen el dinero y te dan la comida, eso no sirve. Sabemos que ahí no hay higiene. Tenemos una salvedad, que nosotros no nos juntamos casi con ciudadanos haitianos, porque ellos siempre viven aislados de uno, pero pueden ponerle la mano a algo y en consecuencia pueden contaminarnos. En la frontera denunció una señora ahí que había un baño para todo el mundo, y esas diarreas explosivas, esa diarrea, fíjese, no da tenesmo. Esa diarrea tampoco es imperiosa. Lo único que hay una demineralización y hay una descarga que de 20 o 30 deposiciones que si no reponemos los electrolitos rápido y por vía oral y por vía podemos morir por un shock hipovolémico. No produce hemodiálisis tampoco. No se lisan los glóbulos, eso tampoco. O sea, no hay lisamiento de los glóbulos. Tampoco tiene espora. Fermenta la manosa. La manosa fue lo que Dios tiró del cielo. Una manosa, un azúcar y un maná, carbono. el maná. El maná es una manosa, es un azúcar y un carbono. La glucosa, la sacarosa más lentamente la fermenta. Sí. Por eso que baja la glicemia, que tenemos muy poco glicemia. Pero lo que tenemos que hacer es hacer la reacción de Sarkovsky, simplificada, como yo digo. Cuando vomita un individuo, usted le echa 2 goticas de ácido clorhídrico o de ácido, ¿cómo se llama el otro ácido? El clorhídrico. Acético, muriático. El ácido acético.
y usted verá de una vez que ahí se va a resolver el problema inmediatamente. Sabemos lo que hay. Doctor, y Por ejemplo, si el paciente, por ejemplo, tiene las evacuaciones, ¿en un coprológico puede salir el cólera o hay que mandar la prueba aparte que diga investigación de cólera o en un coprológico normal? No, en un coprológico no sale. Tenemos que coger, por ejemplo, lo siguiente. Coger 2 goticas es ácido sulfúrico o clorhídrico. No acético, ácido sulfúrico o clorhídrico. Se le echamos a los vómitos. Entonces es una sustancia reductora donde actúa sobre los indicios de nitrato que tiene toda persona y como el propio tiempo produce desprendimiento del indol, este combina con el radical nitroso dando el resultado señalado. Esa es la reacción de Sarkozy. También tenemos en medio de Dieudonné. Este Dieudonné es con agar sangre desfibrinada y alcalinizada. También tenemos el Mosur, el Inagua, el Cachiqui. Los japoneses lo han estudiado mucho, el cólera. Y ellos son Inagua y Kirawa. Lo han estudiado mucho, sobre todo los antígenos y eso. Doctor, ¿y entonces va a llegar aquí o no va a llegar aquí el cólera? No, no va a llegar, porque vuelvo y les repito que nosotros no nos mezclamos mucho con ellos. A pesar de que los haitianos están en todos los lados, menos en impuesto interno. Pero, doctor, sí. Dígame, doctor. Una vez el doctor Charles Dunlop me dijo a mí que aquí hubo cólera en el 1866. Pero yo le dije al doctor Charles Dunlop, ya desaparecido, que yo lo dudaba, porque que no teníamos cólera aquí hasta que no vinieron la minutá esa con los nepaleses de Kamandú y contaminaron con la cepa del Tor, que sustituyó la cepa clásica de vibrión colérico. Y es el único vibrión, el colérico, que ataca al humano, a ningún animal más. Es decir, que los otros, que son cerca de 180, no hacen nada al humano. O sea que no es una zoonosis como otras enfermedades que son derivadas de animales. Es más la higiene de los vegetales y el consumo del agua. De los vegetales y del agua. Puede vivir en el agua una semana, pero y por la utilización puede durar mucho, puede durar más tiempo, ¿tú ves? Pero, por ejemplo, si tú lo tienes a 55 grados centígrados por 10 minutos, desaparece. Y con la temperatura normal también desaparece. Porque aquí no tenemos costumbre, por ejemplo, de comer ceviche y esas cosas, que son proteínas. Y la decomposición de las materias fecales. Hay que tener cuidado con la moca, porque la moca es un vector, donde sobre todo provoca la salmonelosis en los pasteles y en los sitios de productos lácteos y esas cosas. Tenemos que, pero yo le digo a la población que no coman lechuga, que es lo que más le gusta comer, o repollo y esas cosas, porque por más que se limpie, no lo van a limpiar en los sitios como uno lo va a hacer en su casa, con mayor cuidado y con la mano más higiénica y preparar los alimentos. Y tener la doxiciclina a mano, a pesar de que hay otros antibióticos, como vuelvo y repito, los azálidos, los macrólidos, las quinolonas, la cefalosporina, que actúan en consecuencia y ya la mortalidad es menor. Porque eso no provoca úlcera, eso no provoca ningún tipo de lesión. Vuelvo y repito, es la única bacteria gran negativa que no produce fiebre. Sí. Que no produce fiebre, pero es rápida. El periodo es rápido, doctor. O sea, desde que la persona se contamina, la diarrea le comienza de una vez. No, lógico, porque fíjese, dice Claudio Bernard, el francés, que era de Provenza, donde hay más agua en Francia, donde desembarcó Napoleón ante la batalla de Waterloo, que todo es el medio interno, menos el tejido adiposo, la célula se va de él y los adipocitos. Entonces, en el espacio extracelular es donde está el sodio,
está el azúcar, esos 142 medio equivalentes por litro, está el azúcar 90%, donde está ese tipo, el calcio en un 5%, que es un bivalente, dos valencias de dos hidrógenos. Entonces, a ver esa destrucción y esa decomposición, se rompe el equilibrio de Donnan, de Robert Donnan, donde en los compartimentos puede haber la misma cantidad de agua, pero no sustancia disuelta en ellos. Entonces, hay una extravasación de los líquidos a través de la membrana, donde hay usuras de los tejidos nobles, robo de los tejidos nobles, y hay una decomposición y una depresión, donde el agua se acompaña siempre de la sal. Es igual que el azúcar. Nosotros somos sal, agua y azúcar. Si nosotros perdemos alguno de estas cosas, estos iones, nosotros ya tenemos problemas. Entonces, esa emanciación que hay, esa diarrea intratable de 20, 30 deposiciones diarias, lo que hace es que nos saca los minerales del cuerpo. Entonces va a haber un problema en el cuerpo humano donde esa descamación que hay, porque no, vuelvo y repito, no hay úlcera, no hay lesión, es una descamación que hay. Se lleva las vellosidades del intestino, acabará con las vellosidades. Los 2 millones de vellosidades que tiene el ilion. Ahí ya se ve los monovalentes, de una valencia, porque los bivalentes se absorben en el intestino grueso, donde está el magnesio y el calcio, por eso son difíciles de absorber, sobre todo en la enfermedad de Crohn, en la ileitis regional, y también en la colitis ulcerosa, que genera el cáncer alrededor de los 10 años, y que es una enfermedad sistémica, no como el Crohn, que se limita al intestino delgado, sobre todo al ilio. Doctor, y hablando sobre otras cosas, usted es un todólogo, como dice la gente. Pero ¿cuál es el área de la medicina que usted se dedica y que a usted más le gusta tratar? Mira, yo estoy ahora mismo en la investigación. Yo tengo un tratamiento, por ejemplo, para los tinnitus, que le dicen los americanos, que son los acúfenos. Sí. Donde el caracol, la cóclea, el octavo par periférico sensitivo, esa sordera de percepción, pues yo la yugulo. Así como también tengo una enfermedad para la... Se fue el micrófono, doctor. Se fue el micrófono. Ahora sí. Por eso en los niños autistas, donde tú sabes que la esquizofrenia se hereda un 14.8%. Sí. Cuando personas que tienen trombosis, infarto, ictus cerebral, ya sea infarto o hemorragia, el 80% son infartos en la cabeza, el 20% son hemorragias. Entonces, yo tengo tratamiento donde le quito la hepaticidad al paciente, sobre todo de Parkinson, que no solamente entra la vía piramidal, sino la vía piramidal que se descusa cuando va bajando en la primera y la segunda neurona motora. Por ejemplo, ahí en el bulbo raquídeo se descusa, se cruza con... En el Parkinson no solamente por falta de magnesio, ni solamente la vía piramidal, por la dopamina, no, también está la vía piramidal de los techos y la granulosa, pero sobre todo la piramidal, junto con la extrapiramidal. Entonces yo tengo unos tratamientos para eso que alivio bastante al paciente y lo pongo a caminar bien. La mano un poco más lenta, tú sabes que la frente es la tercera parte del cerebro, ahí está el área 4, 6, 8, las extremidades inferiores y superiores. Entonces yo me dedico más a eso también, yo soy un internista y me he dedicado sobre todo aparte del internista, a lo familiar también. Muy interesante, doctor. Y estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pequeña pausa comercial y luego de esta seguimos con nuestro invitado súper especial en la tarde de hoy, el doctor Fadul, con el que estamos muy contentos aquí en nuestro programa. Vamos a una pausa y en breve volvemos.
de Cuerpo y Alma. En la tarde de hoy estamos con nuestro tercer segmento, conversando con el invitado, y nos place seguir en nuestra entrevista con el doctor José Ernesto Fadul Fadul, que es un comunicador dominicano muy conocido tanto en las redes sociales como en la televisión, pero también queremos saber un poquito sobre la vida profesional de nuestro doctor Fadul. Doctor, me interesa saber a qué rama de la medicina usted se dedicó y realmente a qué está ejerciendo. Usted dijo ya a qué se está ejerciendo ahora, pero me interesaría saber de la medicina, si usted se graduó de médico, qué especialidad hizo. Cuéntenos un poquito sobre usted, cosa que tal vez la población desconozca. Ya. Bueno, yo fui a España en 1968, duré 8 años, hice la especialidad ya de medicina interna y me gradué como médico y cirujano. O sea, vine aquí al país ya con esa especialidad en el 76, comencé a trabajar en los hospitales, aquí había pocos especialistas en el Seguro Social y en el Cabral Ibáez, y entonces estuve trabajando y ahí hace ya alrededor de 46 años que estoy ejerciendo la profesión. Tengo una consulta toda la vida, con dinero y sin dinero. El que no tiene no paga, yo no le cobro. Si usted tiene, me paga, si no tiene, no paga. Ahora, si necesita que yo vaya a su casa a ver un paciente, yo voy a verlo. Y si no tiene, tampoco le cobro. Eso había oído de usted, doctor. Sí, yo toda la vida he sido así, tú ves, una persona que, yo digo que el dinero no lo es todo, también yo me siento más satisfacción cuando una gente la ayuda, cuando tiene recursos. Por ejemplo, cuando una gente viene con una hemiplegia, yo lo pongo a caminar, Si no tiene sesionada la médula espinal, los 22 haces de la médula espinal, que tú haces aferente y eferente. Yo lo pongo a caminar como era antes, le restauro la vida. Lo mismo, ahora la mano se la restauro un poco más lenta porque la espasticidad hay que vencerla con un poco más de tiempo. Sobre todo en enfermedades, por ejemplo, que es lo que yo veo más, hipertensión, diabetes, del aparato digestivo, sobre todo hipertensión y diabetes. También veo muchas columnas ya, columna vertebral, ciática, poquita interna y eterna y así. Y ese tipo de problemas yo los resuelvo. Porque con la experiencia que uno tiene, usted sabe que allá en España somos más clínicos que con diagnóstico complementario, el ojo clínico. Por ejemplo, uno ve a la persona y yo más o menos me doy cuenta, incluso hasta la gente dice, ¿cómo usted lo sabe los años? Le digo más o menos la edad que tiene. Sí. Doctor, ¿y su consulta está en Santiago o usted consulta aquí en Santo Domingo? No, en Santiago, en el Instituto Materno Infantil San Martín de Porres. Ahí estuvo usted interno más de 2 semanas cuando el COVID le dio muy fuerte, doctor. ¿Estuvo intubado usted? No, pero yo no sentía nada, pero tenía los parámetros, la ferritina en 2500, tenía todos los parámetros altísimos. Pero yo no sentía nada, a mí me pusieron 2 biológicos, me pusieron plasma, una artillería pesada, como se dice. Sí. A mí me dio una tosecita y un poco de diarrea, pero más nada. Y una fiebrecita, pero no sentía nada. Yo a lo último yo le dije a los médicos que le agradezco. Le dije, yo me voy aquí ya, usted me tiene aquí en observación una semana más y yo no tengo nada. No, que tú tienes la ferritina muy alta, que tú no te puedes ir. Digo, quizá como yo tengo raza árabe por una parte, puede hacer eso. Déjame, a la doctora Pérez le dijo. Una anemia de Cooley del Mediterráneo. La anemia de Cooley, esa es mediterránea, esa es de los negros, de África. Sí. Talasemia o anemia de Cooley o mediterránea, eso lo tenía Rafael Tellureña y Abraham Lincoln. Cuando Abraham Lincoln murió de balazo, se le hizo una cromatografía a la hemoglobina que hasta los 100 años se hace y se comprobó que tenía raza negra. Ok. Yo pensaba que la anemia de Cooley, la beta-talasemia, era una enfermedad de la raza árabe del Mediano Oriente. Es africana. No. Ah, ok. Bueno, acuérdate que hay unos
Esa gente del Magreb, del norte de África, son africanos que hablan árabe. No son árabes. Es como nosotros hablamos español, pero no somos españoles. Exactamente. Doctor, aparte de la medicina, usted se ha dedicado también a otros tópicos. Por ejemplo, sé que usted tiene un libro que se llama Guía de los temperamentos y tipos constitucionales de los presidentes dominicanos. Una guía para gobernar. Te voy a decir algo. Kremer, el alemán, un psiquiatra, clasificó las personas en tres tipos de personas. O sea, válido para todas las razas en un 92.8%. Este es el individuo flaco, el gordo y el fuerte. O sea, el ectosomático, el pícnico y el atlético. El ectosomático o es idealista o es frío y calculador. Porque o se dedica a los libros, o si no es frío y calculador y actúa con maldades y aceptan la realidad como un hecho insolayable. La punta del corazón la tienen en gota y el estómago, los flacos lo tienen en embudo, por eso sufren de constipación o estreñimiento. Y ante un hecho reaccionan de una manera idealista o calculada. El pícnico es más sensato, palpa el medio y tiene el polo de la alegría y el polo de la tristeza. Cuando lo logra gobernar, llama sintonía. Tiene el corazón acostado, horizontalizado y en forma de asta de toro. Y el fuerte antepone la fuerza a la razón, tiene el corazón oblicuo y el estómago en forma de jota. Y ante un mismo hecho, los tres actúan de diferente manera, como aquel que se para ante un cuadro de pintura, que para uno es bueno, para otro es malo y para otro es indiferente. El fuerte, usted sabe que no discute mucho, y ya no joda más, coño, que te vas a atropar, quítate de ahí. Por su elasticidad, por su minuciosidad, por su tenacidad y su paciencia, resultan con grandes dotes, pero generalmente tienen un temperamento epileptoide que se van por las ramas antes de centrar en el tema. Exactamente. Son de mecha corta, como dicen. Esa Sansón, esa gente fuerte, son individuos que no tienen dos dedos de frente. Pero los que más no han gobernado han sido los electrosomáticos flacos, que tienen las manos huesudas, la nariz como el rostro de ave, micronatia, y son individuos con los brazos enjustos, y son fríos calculadores, esos flacos. La gente flaca tiene ese tipo de cosas. Porque imagínate, tú no te puedes imaginar a Payán y a Duarte con unos guantes de boxeo, pero te imaginas a Trujillo y a Lili con unos guantes de boxeo. Sí. ¿Te entiendes? Sí, señor. Y los gordos, que son los que incluso padecen enfermedades diferentes. Generalmente el gordo es diabético, aterosclerosis, aparte de la hipertensión. El fuerte hereda la esquizofrenia y el desorden mental. Ahora, no es esto obligatorio, sistematizado, no. Por ejemplo, las enfermedades nerviosas es por miedo. El que no tiene miedo no se enferma. Primero viene el estrés, después la descarga de cortisol y ahí viene la depresión. Si usted se siente mal por la mañana es una depresión endógena y se siente mal por la tarde es exógena. Incluso hasta para suicidarse. El que se mata nace con la idea de matarse, no se mata porque sí. Sí. Bueno, pero esos son temas sumamente interesantes que tratar en este programa, doctor. Sí. Doctor, y otra plaga que tenemos, el Alzheimer, cada vez más frecuente en las personas mayores. ¿Qué usted nos dice de eso? ¿Cuál es su versión? Es un problema de membrana. El lóbulo temporal medio, el área 22, el área de Wernicke, aquí donde está el hueso del peñasco del temporal, el oído medio, hay atrofia ahí. Entonces los circuitos de von Papes, que no sabemos todavía hasta lo que hacen, más otros circuitos que han aparecido, nos va atrofiando el cerebro. Tú sabes que hay un lado del cerebro que es las ideas y el otro lado es el análisis, y el cuerpo calloso nos lo une los dos. En la mujer el cuerpo calloso es más grande porque tiene menos masa cerebral y tiene un satélite nuclear que nosotros no tenemos tampoco. Parece que es la intuición. Exactamente. Entonces,
¿Qué es lo que hay? Un problema de membrana. Cuando nosotros cumplimos 43 años, dice el doctor Allen, un prestigioso oftalmólogo, que es un libro bien logrado de oftalmología en 1909, que tiene ya 113 años, que tenemos cambio de iones de enzima, usuras de los tejidos nobles, robo de los tejidos nobles, y en consecuencia esa membrana semi-impermeable se pone impermeable para dejar pasar micela. Por ejemplo, la semi-impermeable cae en la cabeza, en la membrana cerebral, las neuronas, ahí en el área 22 de Wernicke, donde están las emociones, el habla, pues la memoria, deja pasar sustancias al medio interno que no deberían pasar, y entonces tenemos que el doctor alemán que murió de una pielonefritis en un tren en el 1921, Alois Alzheimer, sí, señor, descubrió que esa sustancia amiloidea, que se parece a la patata, a la papa, sí, pasaba del lado intracelular y ahí se originaba otra proteína, la proteína tau. Tau, exactamente. La tau. Entonces, el hacerlo va a morir por falta de función, nutrición y oxigenación. Entonces, yo lo que hago es que trato de reparar la membrana para que esa sustancia, como la micela, que son macromoléculas, que son proteínas, no pasen al espacio intracelular, donde está el potasio, donde está el magnesio, donde está el fosfato, pues porque ahí mismo hay un desorden del equilibrio de Robert Donan, vuelvo y repito, porque tiene que haber la misma cantidad de líquido, aunque haga la diferencia de la cantidad de soluto. Pero ahí comienza la fijación y comienza la atrofia. Sobre todo las personas que tienen Alzheimer tienen un anillo en los ojos. Ese anillo se da en dos situaciones. Cuando hay colesterol alto o cuando tiene Alzheimer por atrofia cortical. No confundir con el anillo de Kaiser-Fletcher, que es por una cirrosis cúprica. Exactamente. Una enfermedad de Wilson. Exactamente. Que da un anillo en el ojo de Kaiser-Fletcher, se llama. Exactamente. Entonces yo lo que hago es... ¿Lo que hace? Siga, doctor, lo que usted hace. Mira, yo lo que hago es que reparo la membrana. Y al paciente le va mejor. Claro, le tengo la enfermedad del estadio, le doy mejor calidad de vida. Si va a durar 10 años, algo dure 20, antes de perder la conciencia. Porque el Parkinson, el Hutchinson, la epilepsia mayor, también se pierde la conciencia. Con el tiempo, sí. Doctor, y retornando al tema de cólera, ya que tenemos tantos dominicanos que nos ven a nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma todos los domingos, ¿cuáles son sus recomendaciones para todos nuestros televidentes para no adquirir esta enfermedad aquí en la República Dominicana? ¿Cuáles son sus recomendaciones para la población? No beber agua dudosa, hierba en el agua, los alimentos freírlo bien, no comer lechuga ni repollo, porque ahí es que anda él caminando, no acercarse a los haitianos, que ahora mismo son los que tienen eso, aislarse de ellos, a pesar que ellos no se juntan con uno prácticamente, pero si una gente se acerca, lavarse la mano antes de comer, es mejor no darle la mano a nadie, sino con el puño cerrado tocarlo, por varias situaciones, porque uno no sabe de quién es la mano nadie. Y la influenza y todo eso. ¿No? Y ahí, por ejemplo, la salmonelosis. Exacto. Y el consumo de las cosas que venden en la calle, los cocos y esas cosas. No, nada de eso. Yo les recomiendo que no tomen nada que tengan agua. Ni coman nada. Porque esa gente cogen con la mano, te venden el producto y con la mano cogen el dinero. Y cogen la cuchara, quizás hasta comen con ella. Cuando mueven el guayabo eso. No, uno no sabe, no ve. Sí, es verdad, es verdad. No sabemos dónde buscan esa agua para prepararte los alimentos, no sabe. No, y entran y salen de Haití, van y vienen, o sea pueden ser portadores. Por eso mismo, no juntarse con ellos. Y además de eso, tener cuidado en la casa, en el manejo de materias fecales. Lavarse las manos después de ir al baño. Yo veo mucho aquí, mucha salmonelosis en la consulta mía.
Y yo no le hago la reacción de huida a los antígenos, no. Yo solamente veo los monocitos. Si los monocitos están altos en un paciente normal que no tiene fiebre, porque los monocitos suelen subir en enfermedades víricas, las enfermedades virales. Pero si yo veo, por ejemplo, que tiene 16 de monocitos, y ya yo sé que ese tipo tiene una salmonelosis. Y en las heces fecales, doctor, cuando vienen esos glóbulos blancos aumentados y no sale bacteria, sino glóbulos blancos aumentados y el paciente tiene diarrea, ¿se puede sospechar de cólera? No. De cólera sospechamos nada más con la reacción de Sarkovsky. Exacto. Echarle ácido clorhídrico sulfúrico a los vómitos. El ácido sulfúrico clorhídrico, los vómitos, 2 goticas. Y alrededor de los días, mira, yo estuve en el Levante español, allá en Valencia. Sí. Ahí hubo un brote de cólera en 1970. Y a mí me llevaron, yo fui el único estudiante dominicano que fui de Zaragoza allá. Y me daban surfa a tomar diario. La surfa no hacía muchas cosas, pero era lo que había hace 52 años, imagínate. Y eso era lo que hacíamos allá en catedrático nuestro, el doctor alcalde. Él lo que hacía era que inmediatamente la gente vomitaba, que parecía como enjambre de moca volante, como dice Leiden, y como también parecen como pozos de arroz. Él echaba 2 gotitas y observábamos eso a los 10 minutos los dos, y entonces se hacía un halo rojo por el indol de nitrato a nitrito, lo hacía, ya sabíamos que era la reacción que era cólera. Positivo, que estaba positivo el paciente. Esa reacción de rojo colérico da malo da cólera. Más nadie. Si da positivo, ya sabemos que esa es la reacción de Gran. Y sabemos qué es lo que ha pasado con el indol ahí. Porque el vómito es pectonado, tiene proteína y tiene la pecina tanto del jugo gástrico como del páncreas. El páncreas es el único órgano de la economía que sus enzimas trabajan fuera y dentro de él, rico en ácido ribonucleico, que monta caballo sobre el duodeno, 12 dedos. Sí, claro, señor. Sí. Así es. Doctor, y sobre la influenza, por ejemplo, usted indica las vacunas todos los años de la influenza, que cada año es diferente, adaptada a las cepas frecuentes. No, yo no estoy de acuerdo con la vacuna así al azar. ¿No? Fíjate, pues si viene un virus A, puede venir otro virus A1 o A2 o A3, o virus B, o B1, B2, B3. O H1, H2, H3. ¿Cuál es el que anda? Si es el H2, el H3. Oye, ¿cuál es el que anda? Entonces, ya específicamente, si lo aislamos, digo, bueno, pues vamos a poner esa vacuna. Porque no hacemos nada que poner una vacuna de virus A y aparece B. No está muy claro. No estoy de acuerdo con eso. Mira, por ejemplo, yo veo aquí, por ejemplo, muchas cosas que yo lo critico. Cuando usted tenga ¿a qué usted se dedica, doctor? Yo soy urólogo. Urólogo. Los urólogos nos dicen que la próstata sale a los 8 años después de sacarla. ¿Por qué? Bueno, pero ¿cuál? Una operación benigna. Cuando es una operación por adenoma benigno, lo que pasa... Cuando usted saca la próstata benigna, a los 8 años webinar. Bueno, porque uno deja la cápsula y pegado a esa cápsula hay tejido adenoma. Entonces que empieza, mientras hay testosterona y tiempo, hay próstata. Claro. Mire. Sí. Yo critico esto, sobre todo en las clínicas. Cuando usted tiene un paciente, por ejemplo, con una neumonía o una enfermedad, una pielonefritis aguda, no sé por qué en este país, que allá en España era de primera línea, no usan manitol. El manitol es un diurético que descomprime la masa cerebral incluso. Porque si usted tiene un paciente que ya tiene más de 10 días encamado, usted le puede dar un fracaso renal agudo. Y tenemos que evitar llegar al fracaso renal agudo. ¿Cómo lo evitamos? Con el manitol cada 4 horas una ampolla. Sí, señor. Y sin embargo, aquí los pacientes encamados por neumonía, que tienen 10 y 12 días, después le da el fracaso renal agudo, entonces hay que dializarlo.
vamos a evitar eso dando manitol de entrada. Manitol. Aunque se absorban menos los antibióticos, pero nos van a asegurar que no vamos a tener fracaso renal. Que los millones de nefronas se van a mantener. Así es, doctor. Bueno, doctor, ha sido un honor, ha sido un privilegio tenerlo en nuestro programa. A nuestros amigos que han visto al doctor José Ernesto Fadul y Fadul, el original, un médico humanista, altruista, que se dedica a todos los sectores de la medicina, a quien le agradecemos profundamente, doctor, su brillante exposición, y lo vamos a seguir invitando. Te voy a hacer un chiste de un médico antes de retirar. Sí, está bien. Un médico le dijo a un paciente, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Y el paciente le dijo, era un muchacho joven, dice, te tengo que cortar las dos piernas, de raíz, no es... Digo, ¿cómo va a ser, doctor? Dice, y la mala, dice que te voy a comprar los tenis por 1,000 pesos. Muy bueno. Bueno, gracias, doctor Fadul. Lo volveremos a invitar, ¿eh? Lo volveremos a invitar. Gracias, doctor. Lo haremos en vivo por allá, no hay problema. Sí, me avisa, Gracias. Me avisa. Gracias por estar. Gracias, doctor. Y a ustedes también, queridos amigos televidentes, muchas gracias por sintonizarnos de nuevo en otra entrega de Medicina de Cuerpo y Alma. Les exhortamos a que siga con nosotros, siga con Cinevisión después del programa.